Y hoy les traigo un video en el que vamos a hablar sobre la situación del Bayern Múnich. Ya acabó el mercado de fichajes y lo que vimos en este mercado no promete un buen futuro. Así que no me enrollo más, pongamos el intro y comenzamos con este video. Y como dice el título, la miniatura de la descripción y básicamente todo lo que hay en este video, toca hablar de el Bayern Múnich. Y este video suena más como improvisado porque sí lo es. Porque básicamente es un resumen de un análisis personal de lo que para mí fue el mercado de fichajes para el Bayern Múnich. A mí bien pensar, uno de los peores fichajes uno de los peores mercados de fichajes que ha tenido el Bayern Múnich, que medio lo salvaron con una que otra incorporación, pero realmente el periodo fue malo. Y esto obviamente lo menciono porque es una situación muy complicada, hablando desde el tema dirigencia. Porque si nos metemos ya mucho en este rollo de quién es el culpable, primero hay que explicar un poquito. El tema es que este mercado de fichajes iba a ser clave para el Bayern, no solamente para lo que era el proyecto del Bayern Múnich, para lo que es la continuidad de Vincent Kompany, porque es justamente a ajustarle al equipo, valga la redundancia, ajustarle el equipo a Vincent Kompany para que obviamente tenga más herramientas y demás cosas, ¿no? Pero también era para que ver qué tan efectiva era la nueva directiva que se estaba preparando o que se estaba gestionando. En este caso, por Max Ebel y Christoph Freund, los dos encargados, específicamente Max Ebel, que es la razón por la cual se le contrata, porque llega para hacer justamente los fichajes, para hacer la gestión de la plantilla y para apoyar a Vincent Kompany, para justamente crearle un equipo que sea competitivo y que pueda seguir ganando títulos tanto nacionales como buscar ganar los internacionales. En ese aspecto pues vemos el mercado que se llevó a cabo. Tomemos en cuenta que el Bayern Múnich participa en el Mundial de Clubes, por lo que tiene una ventana especial que ocurre justamente antes de que empiece este torneo, y ocurre una ventana previa al arranque de la fase eliminatoria del Mundial de Clubes. O sea que como tal el Bayern Múnich, si lo podemos poner así, el Bayern Múnich tuvo 3 ventanas en un mismo periodo, que lo que fue las 2 ventanas extraoficiales que tuvieron en el Mundial de Clubes y la ventana del mercado de fichajes de verano, que es la que ocurre cada año, sin ningún problema, desde el mes de julio hasta el día de ayer, 1 de septiembre, cuando se finalizó oficialmente el mercado de fichajes, al menos en Europa. Todavía faltan otros mercados, como es el caso de Turquía y el caso de otros países como aquí en América, en el caso de México y otros países más que no recuerdo bien. Pero los mercados todavía como tal no acaban, pero en Europa ya finalizó. Y entonces hay que hacer una recapitulación de lo que ha sido el mercado de fichajes. El Bayern Múnich tenía una encomienda bastante importante. Reforzó su plantilla de cara a lo que era la siguiente temporada, porque visto lo que pasó en la temporada anterior, el Bayern Múnich solo se lleva un título, que fue la Bundesliga. Solo se lleva la Bundesliga, no se lleva la Copa otra vez, que serían 5 años desde que el Bayern Múnich no se puede consagrar campeón de la Copa alemana, y ya también se cumplen 5 años desde que el Bayern Múnich no es capaz de ganar la UEFA Champions League. Por lo que obviamente el objetivo era muy claro, y más tomando en cuenta que la Champions pasada, la final se jugaba en el Allianz Arena, por lo que ese golpe fue todavía más brutal. Y tras no haber conseguido el Mundial de Clubes tampoco, solo quedaba ver cómo gestionar una plantilla para que llegara a la siguiente temporada y por ende ganar los títulos que no se ganaron en esta temporada. Así que el Bayern Múnich necesitaba primero concretar sus compras, de quiénes iban a llegar, quiénes iban a formar parte de este club. Se barajaron muchísimos nombres, se necesitaba un delantero suplente, se necesitaban extremos porque se sabía que mínimo 2 de los 3 extremos que necesitaban salir, que eran Gnabry, Coman y Leroy Sané, iban a salir. De estos 3 terminan saliendo solo 2, que son Leroy Sané y Kingsley Coman, que ahorita hablaremos bien de lo que son las bajas, pero necesitaban reforzar los extremos. Otra cosa también, el medio campo necesitaba poblarse. Ok, llega otro jugador, si llega un jugador como agente libre, pero se siente que no llega suficiente calidad al medio campo, tomando en cuenta que tienes a Pavlovic, que tienes a Kimmich, que tienes a Goretzka, que se le buscó la salida a Goretzka, pero todo indica que va a salir como agente libre en 2026. Y tenías a gente como Joao Palhinha, entre otros más. Por las laterales o la defensa, que era la situación más complicada que tenías, porque tu defensa se sentía muy débil. Esta dupla Upamecano-Kim Min-jae era horrible, más por el surcoreano que no acababa de encajar en el Bayern. Y por las laterales, que no tenías como un lateral fijo. Tienes a Konrad Laimer, tienes a Sasha Boy, tienes a Stanisic, que puede jugar por esa posición. Por izquierda tienes a Alphonso Davies, tienes a Rafael Guerreiro, tenías a Adama Snow. Entonces tenías
variedad, sí tenías población de plantilla, pero se sentía que faltaba esa calidad. En la portería tenías a Manuel Neuer, tienes a Jonas Zurbrigg, tenías a Daniel Peretz, cedido tenías a Alexander Nübel, que veremos qué pasa con él en 2026. Por lo que digamos que tenías esas variaciones en cuanto a tu posición o a rotación de plantilla. Pero vamos a ver las bajas que tuvo este equipo en este mercado de fichajes. Los más destacados diríamos yo que fue Kingsley Coman, que se fue al Al-Nassr por 25-30 millones de euros, que fue una de las bajas que ya se estaba contemplando para este máximo el mercado de fichajes que venía. También Leroy Sané, que se va al Galatasaray como agente libre después de terminar su contrato. También una de las bajas más importantes, Thomas Müller, que se va también como agente libre, en este caso al Vancouver Whitecaps. Mathys Tel, que se va al Tottenham por 35 millones de euros. Paul Warner, una de las grandes bajas en cuanto al campus, que justamente ya hablamos del campus en el Bayern Múnich en este canal, se va al PSV Eindhoven por 15 millones de euros, tiene opción de recompra. Adama Snow, que también se va al Everton por una cifra estimada de 9 millones de euros, tiene también una opción de recompra. Se va Joao Palhinha, que también se va al Tottenham y se va por una cesión con una opción de compra. Después otros jugadores, como es el caso de Frank Kratzik, que se te va justamente al Salzburgo por un precio de 3.54 millones de euros. Tienes el caso de Brian Zaragoza, que se te va al Celta de Vigo. A Daniel Peretz, que se te va cedido al Hamburgo. Tienes el caso de Eric Dyer, que se te va como agente libre al Mónaco. Tienes el caso de Arjon Ibrahimovic, que se te va al Vancouver Whitecaps, que se te va al Hertha de Berlín en cesión. Tienes el caso de Snovanek, que se te va al Grasshopper, que viene de calidad de cesión. Tienes a Tarek Bushman, que se te va al Nuremberg, que bueno, con este no tengo problema porque es un jugador que se le había lesionado. Y obviamente se te van otros jugadores, Kusia Sare, que se te va en el último día cedido hacia el Fulham. Y por ahí otro más que espero yo que no se me pase alguno más, pero son los jugadores que se fueron oficialmente del Bayern Múnich. ¿Te das cuenta? Fue una salida monstruosa de jugadores y luego dices, ok, redujiste la plantilla a nivel monstruoso, prácticamente se te fue a la mitad de tu plantel. Y buscaste reducir masa salarial, que eso a final de cuentas sí lo conseguiste. Un plantel más corto, que también lo conseguiste. Pero ahora, ¿cómo vas a cubrir las posiciones que te faltan? ¿Cómo vas a cubrir estos huecos? Traes a jugadores como Jonathan Tah, que llega como agente libre desde el Bayer Leverkusen. Llega Tom Bishop, que llega como agente libre desde el Hoffenheim. Subes del primer equipo a Lennart Kral, que es una de las grandes perlas, que también ya hablamos de él en el canal. Lennart Kral también lo subes para que tengas actividad y tengas las oportunidades. Y de ahí llegan los que son tus últimos fichajes, porque sí, los últimos fichajes. El Bayern Múnich prácticamente se movió en este mercado. Llega Luis Díaz desde el Liverpool, para mí creo que es el mejor fichaje junto a Tom Bishop. Y de momento Jonathan Tah, pero eso es un entre comillas todavía muy grande, todavía no me convence. Luis Díaz, que llega desde el Liverpool, llega justamente a cubrirte esta banda izquierda para asociarse con Michael Olise por derecha, para asociarse con Harry Kane en el frente y de momento pues quien esté en el centro del campo, ya sea Gnabry, ya sea Nico Jackson o sea Harry Kane, porque el otro fichaje justamente es Nico Jackson, que llega en el último día de mercado. Y ok, dices, bueno, tal vez no es tan preocupante que solo hayan llegado 5 jugadores, uno es de la cantera, pero dices, ok, llegas 2 agentes libres. Llega Luis Díaz por 75 millones de euros. Llega Nico Jackson por una cesión de 16 millones de euros y una opción de compra de 65 millones de euros. La ventaja es que esta cláusula se vuelve obligación de compra si el Nico Jackson prácticamente juega todos los partidos. O sea, prácticamente es un titular inamovible y juega todos los partidos. Si esto se cumple, que lo dudo muchísimo, pero si esto se cumple, Nico Jackson llegaría al Bayern Múnich en 2026 por prácticamente 80 millones de euros. Aquí es donde vemos un problema muy, muy grande. Porque ves que llegan solo 5, se fueron más de 11 jugadores. La plantilla es muy corta, prácticamente no tienes variantes en rotación. Tu punto más débil sigue siendo la defensa, no la mejoraste en lo absoluto. Porque no traes a nadie por las laterales, dejas a ir a jugadores importantes como es Kratzy, que para mí Kratzy se tuvo que haber quedado en lugar de Guerreiro. Que dejaste a gente como Stanisic y Schleimer, que ok, estos dos pueden cumplirte por la banda derecha, pero no se siente todavía esa calidad. Sasha Boy no te pudiste deshacer de él. Y en la central, pues te quedas con Kim Min-jae, traes a Jonathan Tah, que de momento cumple un partido, pero falla en 5. Te quedas con Dayot Upamecano, que es lo mejorcito que tienes en la central. Pero de ahí en fuera
no se siente realmente una mejora en la defensa, se siente un deterioro en la defensa, se siente que baja esta calidad. En la portería te mantienes prácticamente igual, se queda Manuel Neuer, se queda Jonas Zurbic, manda cedido a Daniel Peretz, entonces prácticamente te quedas con la portería como te quedaste la temporada pasada. Ahí no le sufres tanto, pero sí sufres en las demás posiciones. De momento tienes lesionado a Alphonso Davies, tienes lesionado a Jamal Musiala. Apenas vienes recuperando a Pavlovic, tienes a Hiroki Ito, pero Hiroki Ito está lesionado gran parte del tiempo. Veremos si esta temporada por fin consigue jugar con regularidad y no se vuelve un bulto más, que esperemos que no, porque es un jugador que cuando estaba en el Gladbach, la verdad a mí me gustaba muchísimo. Entonces, aquí ves el problema, que es justamente la pésima gestión de la plantilla. Aquí la gestión del Bayern Múnich fue horrible, por llamarla de una manera decente, porque fue paupérrima, fue un asco absoluto. Como dije, lo más rescatable de estos 5 fichajes que llegaron fue Lennart Klaus, que lo sacas del campus, fue Tom Bishop, que es una de las grandes perlas de Alemania, y tienes a Luis Díaz, que tuvo un impacto inmediato, 3 partidos titulares, 3 partidos con gol. Entonces, tus únicos grandes pecados fueron Jonathan Tah, que no te mejora la defensa, y Nico Jackson, que mucha gente me dirá que es bueno, que lo que sea, pero a mí no me convence Nico Jackson. ¿Por qué? Porque si ves todo el proceso de su fichaje, te das cuenta que Nick Wollmate sí pudo haber llegado al Bayern Múnich, porque por Nick Wollmate estaban dispuestos a pagar 65 millones de euros. Creo que sí se pudieron haber pagado esos 65 millones de euros. Y estás pagando prácticamente 80 por Nico Jackson. Estás pagando 60 más dinero del que te ibas a pagar por Nick Wollmate. Un delantero de 23 años, que es alemán, que jugaba en el Stuttgart, que conocía la Bundesliga perfectamente, que viene de ser campeón de la Pokal, que viene de ser un jugador determinante en su equipo, que viene estando convocado a la selección alemana, y lo cambias por un Nico Jackson que perdió protagonismo en el Chelsea, que no es un titular fijo, que de 50 tiros que tiene solamente te mete una, y vas a pagar más de lo que ibas a pagar originalmente por Nick Wollmate. O sea, Nico Jackson no viene a ser un bombero, pero es un bombero que no sabe usar nada del camión. Es un jugador que a mí no me convence, me diga lo que me digan, a mí no me convence Nico Jackson, no lo veo con ese perfil. La ventaja es que llega para ser suplente, esa es la única ventaja que le encuentro a este fichaje, que llega a ser suplente, porque de ahí en fuera no le encuentro sentido a la llegada de Nico Jackson. Todavía si hubiera llegado Ander Lukman del Atalanta, me hubiera cuadrado un poco más, porque es un cuate más experimentado, tiene más perfil, tiene un olfato más goleador, es más preciso frente al arco, por lo que me hubiera cuadrado más que llegara Lukman en lugar de que llegara Nico Jackson. Pero bueno, sabemos que la directiva hoy en día no tiene tanta inteligencia para muchos fichajes, y no solamente es culpa de Max Servel, hay otro culpable de por medio: Uli Hoeneß. Uli Hoeneß es uno de los asesores y consejeros honorarios que tiene el Bayern Múnich, pero es un señor que ya tendría que dar un paso al costado. Es un señor que sí, yo le agradezco y lo admiro y lo respeto por todo lo que logró con el Bayern Múnich. Ese legado que logró a principios de los 2000 y que puso al Bayern años después en el foco del planeta entero, que lo volvió un equipo que hoy en día es uno de los más poderosos del mundo. Pero eso no quita que su presente sea una sombra de lo que fue su pasado, de lo que fue su legado. Eso no quita nada. Eso no va a cambiar, pero ese presente que tiene ahorita está matando al Bayern. Es lo que está haciendo, es el gran culpable de este mercado. Y de hecho algunos reportes, algunos insiders han dado a entender que Max Servel tampoco estaba de acuerdo con la decisión de que Uli Hoeneß tomara decisiones. Porque imagínate cuántos fichajes le ha de haber bloqueado Uli Hoeneß a Max Servel solamente por un tema económico. O sea, él imagínate ese caso. Recuerdo que hay una anécdota o una historia que cuentan donde dicen que Uli Hoeneß no conocía a Michael Olise. No sabía quién era. No fue hasta que llega Max Servel que se lo presenta, que le dice: oye, mira este jugador que está en el Crystal Palace, que la está rompiendo, que esto, lo otro, aquello. Fue cuando se decide a darle la aprobación para comprarlo. Hasta que pasa eso. Si Max Servel no le dice quién es Michael Olise a Uli Hoeneß no mete ni los dedos para fichar a Michael Olise. Pasó con Desiré Doué, también se atrasaron muchísimo para que Desiré Doué llegara al Bayern, prácticamente lo tenían amarrado. El caso de Florian Wirtz, que fue un caos absoluto, porque si se dan cuenta, Uli Hoeneß estropeó la negociación con Florian Wirtz. Fue el principal culpable, si se dan cuenta, porque él sí quería venir al Bayern, la familia de Wirtz sí quería que viniera al Bayern Múnich, y fue justamente
la intervención de Uli Hoeneß la que impide que llegue al Bayern Múnich. Entonces son un par de ejemplos que puedo poner, pero hay muchos más a lo largo de los años donde te das cuenta que la mano de ese señor ya está pesando más para mal que para bien. Ya está todavía con este ego. Yo lo veo de esta manera. Creo que para mí es el ego de Uli Hoeneß el que no le permite hacerse a un lado del Bayern Múnich. Es un señor que su ego, su orgullo, que tal vez, no sé, ese egocentrismo que tiene, no le permite darse cuenta que él ya no está para estar dirigiendo al Bayern Múnich, que él ya se tiene que hacer un costado, que tiene que dejar que Dresden, que Freund, que Max Eberl sean los que se encarguen de este mercado de fichajes y de los próximos mercados de fichajes, que ellos sean los que se encarguen de esa conexión con el campus, que se encarguen de gestionar las plantillas, que se encarguen de gestionarlas junto con los técnicos, que no tengan que ir con él como si fuera el abuelo, como si fuera el papá de la empresa, decir, oye papá, dame unos milloncitos para hacer algo. No, es como de, oye, yo ya puedo manejar la empresa, ya déjame manejarla. Ya puedes jubilarte, ya puedes retirarte y descansar en paz, ya puedes relajarte. Ya hiciste lo que tenías que hacer. No tienes que seguir en el equipo. Es una leyenda, claro está. Uli Hoeneß es una leyenda por el Bayern Múnich y eso nadie se lo va a quitar. Pero su presente es un fiasco. Su presente es malísimo. Está siendo un cáncer para el Bayern Múnich y este señor no se está dando cuenta. Algo que sí he notado muchísimo es que justamente ya los fanáticos del Bayern alemanes, los fanáticos del Bayern en Alemania ya se están dando cuenta de esto y están empezando a exigir que se retire, ya están empezando a exigir que se haga a un lado, porque se dieron cuenta que ese mercado de fichajes, muchas de los fichajes caídos fueron por culpa de él, muchos de esos fichajes caídos. Y esto habla de la pésima gestión que hay en la directiva del Bayern. Ahí se da a entender muchísimo esto y el por qué justamente no está avanzando este plantel, porque si vemos todos los fichajes que se cayeron del Bayern Múnich, te das cuenta que pudo haberse gestionado una mega plantilla muy buena, te das cuenta que hay muchos jugadores jóvenes que pueden haber irrumpido en el primer equipo. Y esto también obviamente yo lo dije en su momento en el video de la crisis de la cantera del Bayern, que ahí el culpable era Vincent Kompany, porque Vincent Kompany no le interesa jugar con cantera, es un señor que no sabe manejar jugadores jóvenes, no sabe potenciarlos y no le interesa. Pero aquí estamos hablando de una gestión de fichajes, aquí estamos hablando de una gestión para organizar una plantilla competitiva. Hoy Vincent Kompany tiene una plantilla más corta que la anterior, con menos variantes que la anterior y quiero que decir yo que hasta cierto punto en varias posiciones con menos calidad que la anterior. Es un equipo que se nota más débil y honestamente es un equipo que si bien le va en la próxima temporada va a ganar la Bundesliga. ¿Por qué? Porque es el Bayern Múnich, porque la Bundesliga así se maneja, pero siento que si en el mejor escenario factible, a menos de que pase una sorpresa, creo que el Bayern Múnich solamente podrá ganar la Bundesliga. Y como tal a lo mejor sorprender y meterse en las semifinales de la Copa, a lo mejor sorprender y meterse en unos cuartos de final de la Champions, pero no lo veo ni ganando Champions ni ganando Copa Alemana, porque la plantilla no da para eso, porque tiene que ser más amplia, tiene que ser, al menos con un poco más de calidad, que digas, ok, meto a uno, meto a otro, pero si tengo que rotar, tengo calidad en la profundidad de mi plantilla y sé que puedo confiar en todos los que tengo. Insisto, puede haber una sorpresa, puede haber jugadores que van a irrumpir, un Lennart Kral que pueden irrumpir, y puede volverse esa solidez en defensiva. A lo mejor un Stanisic que termina consolidándose como un central y hacer dupla con Dayot Upamecano. Puede ocurrir de esa manera, ¿no? A lo mejor el Bayern recupera a Davies y a Musiala y ya le cambia la cara completamente. Esto, digo, son variaciones, pero al final de cuentas esto puede ocurrir tarde o temprano. Y esto es parte de la culpa que tiene el Bayern Múnich, es una opinión más personal que tengo con esto, porque como fanático del Bayern Múnich, pues la verdad sí me molesta ver el futuro de mi equipo, ver el presente que tiene actualmente, y es justamente el problema de un pequeño grupo de personas que están destruyendo a un club completo. Pero te invito a que en la caja de comentarios me dejes tu opinión con respecto a esto. ¿Qué crees que necesita el Bayern Múnich para mejorar? ¿Tiene que irse Uli Hoeneß? ¿Tiene que irse Vincent Kompany? ¿Max Eberl tiene que salir? ¿Quién crees que es realmente el culpable? Déjame saber aquí abajo tu opinión y tus comentarios para conocerlo, debatirlo, platicarlo y podamos dar una opinión más concreta a todos nosotros o podamos entendernos mejor en los comentarios. Y también, pues obviamente, traeré videos más seguidos en esto del canal, más opiniones personales con respecto a ciertos temas, así como también otro tipo de temas como lo fue el Derby de Hamburgo, que muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo ese video, tuvo una irrupción de vistas enorme en las últimas 24 horas, le fue increíblemente bien y esperemos que este video y otros más que estaré subiendo en la semana, pues obviamente les vaya igual. Ya en esta semana van a estar viendo los rankings de camisetas, el de local y visitante, porque el de alternativa, no todos los equipos subieron su alternativa.
Entonces ese video va a quedar descartado. Solamente el ranking de camisetas del local y de visitante, para que estén preparados para verlo. Igual me dejen en esos videos, me dejen sus listas de cuáles son las mejores y las peores playeras. Pero así como también te digo, vamos a manejar rankings, vamos a manejar videos así, de opiniones personales y demás. Pues como te lo mencioné ahorita, hablamos también de los derbis. Y el derbi del Hamburgo contra el São Paulo es un derbi que debes conocer porque tiene mucho jugo y mucho potencial. Así que aquí te dejo el video para que veas ese video completo y veas toda la historia del derbi de Hamburgo. Así que gracias por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video.